Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página que, como siempre digo, no puede existir sin la compañía y presencia de Sebastián Porriri, que voy a saludar en este mismo momento. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Muy bien? Bien, bien, muy contentos estamos de continuar aquí en estas emisiones de La Última Página y tenemos que hacer una pequeña aclaración de entrada. Estamos con algunos problemas técnicos Mm, de última hora, así que estamos tomando el audio de este video con un teléfono. Esperemos que en la edición esto funcione sin micrófono, digamos, ¿no? exactamente. Volvimos al Falló el origen de micrófono. La Última Página, Exactamente. que empezó con tomando audio con un micrófono. Y si no, bueno, sabrán disculpar ustedes, tratamos de hacer lo mejor posible, pero ya vamos a invertir. Exactamente. Podrían contribuir con una pequeña Claro, claro. donación, Vamos pero a bueno, abrir no, una caja no de... tenemos monetizados los videos, así que No, no. esto lo hacemos a pulmón. Bien, vamos directamente, Seba, al ¿Cómo no? grano, ¿Cómo no? porque el tema que nos compete hoy es bastante interesante por una parte, Sí. pero también tiene sus derivaciones que pueden hacer el programa un poquito más extenso. Nosotros hemos estado dialogando sobre algunos temas, sobre algunos autores, sobre algunas ideas que giran en torno a los autores, pero lo hemos hablado últimamente, a partir de distintas circunstancias, creo, y hemos estado de algún modo transitando, si se quiere, por una idea que ya estuvo sugerida allá en el programa número 52 de La Última Página, dedicado a Ernest Junger y el concepto de movilización total, y es qué pasa con la guerra, ¿no? Claro. La guerra como tema, la guerra como movimiento, como movilización total, y qué relación hay entre la guerra y la escritura de la guerra, o la escritura sobre la guerra. Exactamente. Obviamente, podemos hablar de la escritura de literatura Ujú. sobre la guerra, o textos afines como el de Junger. Junger es un filósofo y la movilización total, el artículo que analizamos en ese programa que ya mencionamos, es de alguna manera una suerte de análisis filosófico o postulado Exactamente. filosófico respecto de la guerra. En el programa de hoy entonces vamos a tomar este punto de partida de qué pasa con la guerra, sobre todo en América, Claro. ¿no? América toda, del Exactamente. norte al sur, Exactamente. con alguna pequeña derivación en otro continente. Claro. Porque ¿qué Inevitable. pasa? Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Hacia mediados del siglo XIX se empiezan a conformar lo que llamaremos después estados nacionales, Claro. ¿no? En 1853 en Argentina, después de la batalla de Caseros, se sanciona o se firma la primera constitución y empezamos a hablar de estados nacionales. Claro. Sin ir más lejos, en 1864 a 1870, no, perdón, me confundí de fecha, en 1861 comienza en Estados Unidos una de las guerras más crueles y más terribles, es una Exactamente. guerra civil, la guerra de secesión, que fue marcando de algún modo la instauración definitiva de Ujú. un modo de entender Exacto. el Estado absoluto, ¿no? Claro. Entonces es a partir de esta configuración espacio-temporal, América, mediados del siglo XIX, que se nos ha ocurrido pensar en qué pasa con las guerras Claro. americanas, fundamentalmente tres Ujú. espantosas: Ujú. la guerra de secesión, Sí. 1861 a 1865 en Estados Unidos; la guerra Guazú o la guerra grande, la guerra de Claro. la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, 1864 a 1870. Sí, está Está en el sesenta y terminando, cinco en realidad, pero... sí, bueno, está ah, terminando la guerra de secesión estadounidense y está exacto. comenzando en el Totalmente. territorio Nos pasaron la argentino, posta, paraguayo y digamos. brasileño, la guerra de la Triple Ujú. Alianza, y en 1879 comienza hasta 1884 la llamada Guerra del Pacífico o del Salitre Ujú. entre Chile y los Estados Unidos, valga, los Claro. Estados, La la Confederación. confederación entre Bolivia y Perú. O Exactamente. sea, esos tres eventos suceden en un rango de aproximadamente 20 20 años. años. 20 años que bastaron para, nuestra hipótesis, ¿no?, pulverizar una forma de gobierno totalmente distinta o Ujú. alternativa, destruir todo tipo de desarrollismo que hubiese significado un avance total de una nación como fue Paraguay, por Claro. ejemplo, Al margen de un y en el capitalismo. caso de la guerra de secesión, pulverizar, merced a un causismo entendible que es la abolición de la esclavitud, acabar con la mirada
si se quiere, tradicional, si se me permite el término, un poquito más cercana a ciertos elementos que todavía se mantuvieron, sobre todo religiosos, sobre todo ideológicos, no capitalista, terrateniente, digamos, más asociado al cultivo de la tierra. Exactamente. ¿no? Obviamente, agrícola recolector, claro. Obviamente con un problema, ¿no? Eran esclavistas. Claro, el ser esclavista era la excusa perfecta, exacto. ¿no? Es como las armas de destrucción masiva en Irak. Claro. Siempre hay una causa para enfrentar al enemigo. Entonces, totalmente. Hay un avance en estas tres guerras de estados poderosamente industrializados. Exacto. Y un avance del norte sobre el sur, en el caso de la Guerra de Secesión, pero sobre todo la necesidad de disolver y pulverizar toda aquella amenaza que fuera en desmedro del desarrollismo industrializado y del avance de la civilización sobre la barbarie. Por los mismos años tenemos que pensar la campaña del desierto, tenemos que pensar el Facundo, civilización y barbarie. Años después, ya entrados en el siglo XX, con Euclides de Acuña y los sertones, que es como se dice el Facundo. Sí, el Facundo brasileño. Tenemos una suerte de premovilización total, que sería nuestra idea fundante. Ese es el término, premovilización total. Antes de la movilización total, que Junger describe muy bien y de la que ya hemos hablado, que es la movilización del capital y de la tecnificación, es el trabajo para la guerra. Exactamente. Y es a su vez, que después vos lo vas a comentar seguramente, es a su vez la pulverización y la eliminación de la casta guerrera, de la casta noble, de la nobleza. Claro. Que no tuvo solamente, su fundamento en la guerra, ya lo no pierde. Solamente se cae un modo de ver el mundo, sino también de entenderlo y de vivirlo. Totalmente. ¿no? Así que más o menos, grosso modo, este es el planteo general del programa que vamos a desarrollar hoy. Así que, Seba... Bueno, empezamos por la del norte. Vamos a empezar por la guerra Vamos por orden cronológico. La guerra de secesión. Ustedes saben que la guerra de secesión, como bien dice Diego, tiene su fundamento en una decisión del gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente bajo apenas asumido la presidencia de Abraham Lincoln, de abolir la esclavitud. Creo que ninguno de nosotros va a estar a favor de la esclavitud, por supuesto. Pero detrás de ese causismo, como bien decía Diego, había un interés fundamental que era convertir a los esclavos en mano de obra barata. Vamos a decirlo así directamente. De hecho, el ejército norteamericano, o yanqui, mejor dicho, el ejército yanqui, el ejército del norte, incorporó, escuchen bien el número, 100.000 negros para la guerra. Que uno ve siempre en las películas, son siempre blancos los que están luchando, pero en realidad hubo 100.000. la película Victory, una película de los años 90, basada en una batalla cuyo nombre no recuerdo ahora. Gettysburg. No era Gettysburg, una batalla, un asalto. No, una batalla, el regimiento 525, no importa, que es un regimiento de negros. De negros, claro. Esclavos. Sí, es muy llamativo también que los yanquis hayan creado regimientos de negros, ¿no? También, bueno, en fin. No, o sea, no era esclavista, era segregacionista, diríamos. Pero bueno. Apartheidista. Exactamente. Con lo que eso significó, es decir, significó la separación de una serie de estados del sur, ¿no? Tenemos en cuenta que allí estamos hablando de Texas, de Luisiana, ¿no es cierto?, de Tennessee, de todos los estados. Nebraska. Claro, los estados del sur, que estaban menos desarrollados industrialmente que lo que era la zona del este, o sea, las viejas colonias, ex colonias británicas, que estaban desarrolladas más desde el punto de vista industrial. Evidentemente, la guerra fue una carnicería, 700.000 muertos, solo superado por la cantidad de muertos, o alcanzándolo por la cantidad de muertos de la guerra de Vietnam. Que, debo decirlo, digo, siempre me dice, ¿no? Entre la guerra de secesión y la guerra de Vietnam hay como una mentalidad, ¿no es cierto?, norteamericana, muy ligada al cine. Sí, ¿no? gran parte del cine del Hollywood moderno, digamos, no del Hollywood clásico. Claro. Se ha preocupado o sigue dando vueltas sobre el problema que generó la guerra civil y la guerra de Vietnam. Claro, parecen ser las dos. Posteriormente las guerras del Golfo. Claro. ¿no? El enemigo está dentro. Exactamente, exacto. Es decir, es un problemón para ellos, esas dos guerras son realmente un problemón. Y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, obviamente, claro, ¿no? Claro. Pero en la guerra de secesión hay un marcado tono
de enfrentamiento desde el punto de vista de dos concepciones del mundo, ¿no? Una de movilización total hacia el capitalismo y la otra de defensa de algo que inevitablemente tenía que morir, que era el modelo del sur, ¿no es cierto?, esclavista y, de alguna manera, como decía Diego, agrícola recolector. Valga decir que el sur no movilizó negros, es decir, no llegó al frente negros, murió realmente la clase alta terrateniente del sur de los Estados Unidos, los caballeros, ¿no?, del sur de los Estados Unidos. Por eso en muchas películas norteamericanas del Hollywood clásico aparece la idea del caballero del sur, ¿no? Caballero del sur. Vean si no La Diligencia de John Ford, ¿no? Cuando uno le dice al otro, cuando los rebeldes, ¿no?, y lo recrimina diciéndole no eran rebeldes, era la Confederación, ¿no? Es decir, esos señores estarían equivocados ideológicamente, pero valga decir que fueron unos caballeros, ¿no? Cumplieron con su palabra, murieron en su ley. Ellos dijeron, si somos esclavistas no podemos poner negros en un ejército, vamos a morir nosotros. Bueno, eso por lo menos en ese sentido me parece muy razonable. La guerra tuvo dos etapas, lo dicen todos los historiadores, ¿no? Una etapa que el sur avanza, de 1861 a 63, con la famosa batalla de Gettysburg, ¿no?, donde murieron 100.000 personas, si no me equivoco, y mutilados a miles, y finalmente el gran avance del norte, ¿no? Era inevitable, o sea, de alguna manera ya estaba la situación marcada, el sur sabía que iba a la muerte, pero luchó hasta el final, y la definitiva derrota, ¿no?, la quema de ciudades enteras, Virginia desapareció prácticamente, el cañoneo de ciudades con cañones del siglo XIX, ¿no? Imaginémonos después del siglo XX va a ser un desastre total. Y como bien siempre dice Diego, ¿no?, el uso de armas, la innovación de armas que provocó la muerte y la mutilación de miles de seres humanos, se calcula, escuchen bien, que 1 de cada 3 hombres quedó mutilado. Hay fotos que son horrorosas, ¿no? Personas sin brazos, personas que perdieron directamente parte de la cara o del cuerpo y demás, que dio que el sur de los Estados Unidos, que fue el más bombardeado y el más destruido, ciudades, ya les digo, enteras, retrasara su desarrollo durante 100 años. Uno puede decir que recién Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, pasa a ser más o menos moderno después de los años 50, cuando el petróleo del sur de Estados Unidos viene a llenar, ¿no?, las arcas también nuevamente del norte. Si bien, como dice nuestro admirado Ángel Paleta, el sur terminó venciendo culturalmente, ¿no?, porque impuso la Coca-Cola. El sur ganó la guerra, dice, y pone una botella de Jack Daniels. De Jack Daniels, exactamente. Y es lógico, él siempre lo dice, primera línea lo pueden comprobar, dice que bueno, el Coca-Cola es Dixie, el jazz, el bourbon, Hollywood es Dixie, exacto. Entonces claro. Faulkner, Hemingway, bueno, los grandes escritores, claro. O sea, la cultura, si se quiere, la cultura más norteamericana, sí, está centrada en elementos que vienen del sur. Exactamente. Ganó la guerra la tecnificación. Claro. ¿sí? Pero la cultura la está ganando, la ganó el sur. Sí, o por lo menos le hizo frente. Se impuso, claro. Algo que decía Seba, que me parece interesante anclar con lo que planteábamos en el programa de Junger, es que ya en la guerra de secesión se empieza a pensar en el concepto de tecnificar para la guerra, la tecnología de la guerra. Claro. Hay un avance fundamental en la guerra de secesión, o se empieza a probar en la guerra de secesión, que después culminará con la conquista del oeste, ¿no? Claro, claro. La campaña del oeste, es la conquista del oeste. En el caso de Argentina fue la conquista del sur, ¿no? El desierto. Claro. Siempre el norte avanza sobre el sur, ¿no? Claro. Que es la cuestión, por ejemplo, de la creación de los primeros revólveres, ¿sí? El revólver en inglés significa lo que da vueltas. Claro. O sea, pensar que se pasa de un arma de fuego manual, de un tiro, ¿no? el famoso pistolón pedernal, pasar a poder disparar 6 tiros sin recargar, es un avance tremendo. Enorme. Ni hablar de los fusiles, que eran ingleses por otra parte, los fusiles Enfield. ¿Sí? Que cuando un soldado británico regular podía disparar 3 tiros por minuto con un Brown Bess, un mosquete a pedernal, los clásicos mosquetes de las guerras de independencia y demás,
un fusil Enfield podía disparar 5 tiros en un minuto. Es un crecimiento es un increíble. Crecimiento enorme. Uno dice 3, 5, parece lo mismo. Y después se empieza a trabajar sobre esa tecnificación. Del revólver se pasa al fusil de repetición, el Winchester. Después se pasará en el siglo XX al fusil con cerrojo, para llegar luego al fusil a repetición semiautomático y la ametralladora. Exacto. La ametralladora Gatling, por ejemplo, funcionaba con un sistema de revólver. Ya vamos a hablar de ella, ¿sí? En otra guerra. En otra guerra, sí. Claro. Entonces digo, empieza en ese momento la tecnificación de la guerra. Claro, por eso Diego decía la premovilización total. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Es decir, ya está la industria sobre todo concibiendo la idea de una guerra total, ¿no? Y en Estados Unidos fue una guerra total. Civil. Fue la destrucción. Fue una guerra civil. Es una guerra civil. Es decir, una guerra social, como diría Sarmiento, pero con una marca particular. Esto es lo que queremos dejar asentado, no tanto hablar de batallas o cosas, sino más bien la muerte de una visión del mundo, ¿no? Que podría estar equivocada en miles de aspectos y demás, pero que era una visión del mundo. Los caballeros del sur fueron a morir, ¿no? Sí. Eso es inevitable. De ahí vamos a pasar a una guerra que nos involucra, ¿no? Tanto a Diego como a mí, ¿no? Nos involucra a todos, que es la guerra de la Triple Alianza, que estalla justamente cuando en Estados Unidos está terminando la guerra civil, estalla aquí. Y estalla por una decisión, digamos, muy particular. Diego dijo, por un lado estaban Brasil, Argentina y Uruguay contra la República del Paraguay. ¿Pero por qué? Creo que todos sabemos la causa. La causa es absolutamente increíble. Increíble, hasta si se quiere patética, ¿no? Exacto. Patética en el sentido real. Sí, totalmente. Uruguay, un país que no tiene fronteras con el Paraguay, tiene una guerra civil, tuvo una gran guerra que se llama justamente la Guerra Grande, entre blancos y colorados, y el Partido Colorado, apoyado fundamentalmente por Buenos Aires, está dominando y el Paraguay quiere, en ese sentido, favorecer al Partido Blanco con la decisión de que en ese sentido el Río de la Plata iba a estar más abierto, ¿no? Porque imagínense, si se ponen de acuerdo porteños y uruguayos, la cosa se complica para el Paraguay para sacar sus productos. Y en segundo lugar, las intenciones del Imperio del Brasil, ¿no? Brasil tenía un problema fundamental. Su territorio no producía los alimentos que eran necesarios, no había tierras cultivables en ese momento. Había que ir al sur, habían querido conquistar Uruguay, ustedes lo saben, la famosa guerra de la Banda Oriental en 1826, y ahora el problemita fundamental es que el Mato Grosso que se empieza a desarrollar y que empieza a dar ciertos cultivos, para sacar esa producción hay que bajar por el Paraguay o por el Paraná. Y en el medio hay un problema, hay un país que se llama Paraguay y que tiene la osadía de desarrollarse solo. Sí. ¿Es cierto? Qué raro, pero se parece al sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, querían un modelo propio. Yo no estoy diciendo que el esclavismo esté bien ni nada, no estamos hablando de eso. No. Lo que quiero decir es que es un modelo que va a ser arrasado por otro que yo no sé si es peor. Yo creo que es peor. Bueno, claro. Yo creo que es y ha sido peor. ¿Es cierto? Claro. La historia lo demuestra. Exactamente. El capitalismo definitivo, digamos así. Total. Y Brasil entonces tiene la decisión de comerse al Paraguay, porque lo viene pensando hace tiempo, y es el motivo, el enojo de Francisco Solano López ante la situación de Uruguay, de querer intervenir en el Uruguay. Para eso tiene que pasar por un país que siempre estuvo en el medio, que es nuestro país. Está en el medio y que en realidad, bueno, va donde el viento lo lleva, y que Francisco Solano López pide permiso para pasar por Corrientes. Los ejércitos necesitan pasar por Corrientes, por Entre Ríos, para allá. No hubiese habido problema con Urquiza. Urquiza hubiese dejado pasar y hubiese saludado a las tropas paraguayas que entraban a Uruguay. Pero estaba en el gobierno el general don Bartolomé Mitre, ¿no? Que lo único bueno que hizo en su gobierno fue, terminada la guerra, esto lo dice Ángel y coincidimos plenamente, fue evitar la masacre del pueblo paraguayo. O sea, sí. Piensen ustedes que Paraguay contaba más o menos con 1 millón de habitantes antes de la guerra y termina con 250.000, de los cuales solo quedan niños, ancianos y mujeres. Por eso la costumbre de tener varias mujeres un hombre, la ¿no? Poligamia. La poligamia, que era inevitable. Mitre en ese sentido, aparte de ser un cretino político, con una ideología, no sé si conviene hablar de ideología en esa época, pero con un caudal de ideas y de concepciones del mundo, obviamente más cercanas
a las ideas capitalistas civilizantes. Claro. Digo, la dicotomía civilización-barbarie en el fondo es una fruslería, ¿no? Totalmente, Porque, exactamente. La barbarie también estaba en lo en que ambos se bandos. pretendía civilizado, ¿no? Acá no hay santos ni... No, por supuesto. Estamos hablando de política. Digo, masacraron, destruyeron. Exacto, fue una masacre. Hicieron reventar la fábrica de acero más importante que tenía Ahí Paraguay. vamos, Paraguay tenía, como bien dice Diego, fábrica de acero, ferrocarriles, escuela pública, todo eso desarrollado sobre la base del ingreso nacional. No había intervención extranjera. Y había, obviamente, algo que molestaba. ¿A quién molestaba? Al gran comercio internacional, dominado por Inglaterra, pero también por Francia, ¿no? El gran comercio internacional. Porque, obviamente, el país se autoabastecía, no exportaba prácticamente nada porque no necesitaba y tampoco importaba, con lo cual había un problema clave. Es decir, un país no se puede cerrar sobre sí mismo porque el mundo se le va encima. Y en este sentido, la decisión de Francisco Solano López de intervenir sobre el Uruguay por una cuestión política viene como anillo al dedo. Brasil convoca inmediatamente una reunión y se firma el famoso tratado en el que se aclara, escuchen bien, y lo cita Juan Bautista Alberdi, arrasar Paraguay. ¿Sí? Ojo con lo que se firma, porque después se firmarían otras cosas que son terribles. Hay que arrasar Paraguay y matar a Francisco Solano López. El demonio, como le decía el general Dacamara. Exactamente. Quien dirigió las tropas en la batalla de Cerro Corá. Exactamente. El general brasilero. Diablo López. Diablo López, exactamente. Esto derivó en la muerte de 750.000 paraguayos, la destrucción definitiva del Paraguay. Yo con Diego siempre lo discutimos, pero Paraguay fue destruido por esta guerra definitivamente, perdió toda su mano de obra, perdió todo brazo con fuerza, perdió toda la generación que va de los 15 a los 60 años, ¿sí? Es decir, quedaron niños que lucharon al final. La batalla de Costañú. Claro, la batalla de Costañú, muy bien. Las mujeres que pelearon en la batalla, ¿no? Y ahí ustedes, me permito establecer el diálogo, porque ustedes no me pueden venir a decir como, digamos, con esta frescura, decir, era el gobierno el que los movilizaba. Perdón, la gente salió, el pueblo salió a defender lo que quedaba. Es decir, ya viendo el horror, la muerte de toda la generación de jóvenes y de adultos en capacidad de trabajo y de procrear y de formar familia y de todo lo que nos imaginamos, habían sido arrasados. Evidentemente salieron las mujeres a pelear. Porque ¿en qué se iban a convertir las mujeres paraguayas? Ya lo sabemos en qué se iban a convertir, ¿no es cierto? Es decir, estoy haciendo un análisis más, si se quiere, íntimo de la situación. ¿Pero en qué se iban a convertir? O morimos o, ¿no? Los brasileros no vinieron. Vamos a hacer una diferencia. Los argentinos, dentro de todo, como dice Diego Mitre, lo frenó. Pero los brasileños no venían querían quemar Asunción y pusieron la bandera brasilera en el Palacio López, ¿no? Sí. Lo que es verdaderamente una vergüenza, ¿no? Para un Estado vencedor hacer con otro. Es decir, cuando hablamos de la guerra del Paraguay estamos hablando de algo muy íntimo. Yo voy a citar 2 libros, nada más que citarlos. Les recomiendo. La guerra del Paraguay de Juan Bautista Alberdi, libro que empieza a escribir inmediatamente, en 1865, está formado por una serie de artículos, y del cual tendría que leerles un fragmento, pero vamos a ocuparnos de la otra guerra, si no, no vamos a llegar más. Yo se los recomiendo, está editado por la Biblioteca Argentina de Historia y Política, y hay algo fundamental en este libro, que Alberdi se opone a la guerra del Paraguay, y no es una oposición así fresca, sino porque está diciendo algo fundamental. Le estamos haciendo, permítanme el lenguaje familiar, el caldo gordo a los brasileros. ¿Sí? No sea osado, Porrini. Exactamente. Uruguay no sacó nada, como correspondía, ¿no? Porque no tiene límite. La Argentina perdió, porque la nueva delimitación lo hizo perder. Brasil ganó territorio. Y Paraguay perdió. Y Paraguay fue destruido. Exactamente. Perdió. Destruido, desquiciado. Pero el segundo libro que les voy a recomendar, León Pomer, La guerra del Paraguay, Estado, Política y Negocios, es un historiador argentino contemporáneo, nos habla de algo clave, y con esto cierro. ¿Qué hay detrás? La libra esterlina. ¿Quién tenía las manos atadas al poder económico de la City de Londres? Brasil.
Brasil era un estado absolutamente atado por el poder económico y necesitaba de cualquier manera congraciarse con los británicos y fundamentalmente conseguir la producción de algodón que se producía en Paraguay para poder, Sí. Manchester y todos los, ¿no? Liverpool, los grandes telares necesitaban de algodón porque hay algo clave. ¿Se perdió el algodón de dónde? Y ahora unimos. Del sur de Estados Unidos. Por supuesto. Las No sé si lo pensamos. Exactamente. Es un rompecabezas. Es un rompecabezas. Que encaja La guerra estalla exactamente en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el mercado ¿Dónde británico... conseguimos algodón? ¿Dónde conseguimos algodón? Y miran el mundo, Paraguay. Pero Paraguay no vende algodón. No. Perdón, vende. Pero vende a su precio. López les dijo, el algodón está acá. Tanto. Claro, los ingleses no querían pagar eso. Entonces hicieron una guerra. Nobleza obliga. Nosotros tenemos un amor particular por la cultura británica. Por supuesto, pero hay que reconocer yo respeto al pueblo británico. Que han sido, digamos, terribles. En política exterior y en muy inteligente para ellos. Pacto Roca-Runciman. Claro, bueno. Acá también tenemos nuestra tenemos una historia espantosa. Ojo. Sí. Pero piensen, por ejemplo, un dato de color. Buena parte de los fusiles que usaba el ejército paraguayo eran de origen inglés, por ejemplo. Exacto. El negocio se hace de los dos lados, ¿no? Por supuesto. Que lo hicieron también en Estados Unidos, en la Guerra de Secesión. El norte y el sur usaban los mismos fusiles, los Enfield. Solo que el sur tenía por ahí otro estado de tecnificación distinto al del norte. El norte podía producir, el sur tenía que comprar. Totalmente. Pero vayamos a la última, porque nos queda poco tiempo. La revolución soviética fue financiada por Nueva York. A Bin Laden lo entrenó la CIA. Claro, listo. Sí, ahí podríamos seguir, seguimos, claro. La tercera, la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico entre Brasil, sigo con la guerra de la Triple Alianza, entre Chile, Perú y Bolivia. Ustedes piensen que hacia fines del siglo XIX Bolivia y Perú habían conformado una suerte de confederación de repúblicas unidas y tenían el dominio sobre la salida al mar. Exactamente, ¿sí? de Bolivia tenía salida al mar y sobre todo el gran salitre. Exactamente. ¿no? Chile, sobre todo la compañía de salitres y ferrocarril, necesitaba comerciar con Perú y con Bolivia, y cuando Perú y Bolivia deciden aumentarle ciertos impuestos, empieza un conflicto político, económico, que deriva obviamente en una guerra. Exacto. O sea, la gran guerra del salitre es una guerra que se desata por un desacuerdo político, pero que en el fondo sigue siendo motivado por intereses económicos ferroviarios. Sí, señor. ¿Quiénes eran los dueños? ¿Quiénes eran los dueños? Obviamente no hablaban castellano, sino que hablaban inglés, seguramente. Entonces pensemos esto, ¿no? Estados Unidos, guerra de secesión, el corazón del continente americano, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, y la pata, digamos, más cercana al Pacífico, el oeste, estaban todas en una misma sintonía de destruir todo aquello que pudiera amenazar los intereses del capitalismo desarrollista, del capitalismo tecnificante y tecnificador de todo. Y una particularidad, por ejemplo, la guerra del Pacífico, la guerra del salitre, se libró en gran parte en el mar. Sí, exacto. Los grandes acorazados empiezan a surgir en esa época. Claro, exacto. Las armas modernas. Y para cerrar, porque ya no nos queda casi tiempo, y esto obviamente necesita ser ampliado, no solamente en América. En 1865 aproximadamente, Japón, lo hemos dicho en el programa de Japón y de Junger, Japón entra en un conflicto, digamos, en un proceso que se llamó la restauración Meiji. Se acaban 250 años de shogunato, del Bakufu, de Tokugawa, y se occidentaliza Japón, en mediados del siglo XIX. ¿Qué pasa? 10 años tardó Japón en entender, o por lo menos los samuráis tradicionales, dirigidos por se me fue el nombre, Toshimichi Okubo no, Saigo Takamori, que había sido funcional a la restauración Meiji, pero cuando se da cuenta que no es el emperador que vuelve, sino que es manejado por los intereses occidentales, los bancos que occidentalizan Japón, que destruyen la cultura samurái, la cultura del servicio. ¿Qué hace Takamori? Levanta a sus samuráis de la región de Satsuma en alianza con la región de Chogosu y
se rebelan contra el imperio. El imperio los destruye, no cuerpo a cuerpo con katanas y caballería. Los destruye con fusiles a repetición, ametralladoras Gatling y cañones Howitzer. Exactamente. La última batalla de Satsuma, la batalla del último samurái, que fue pésimamente representada por Hollywood, digamos, en El último samurái, que es una falta de respeto. Bueno, el último samurái es norteamericano, no jodamos, perdón. Claro. Dejémonos de hinchar. Claro. Encima, que había peleado con los yanquis y había masacrado indios. Claro. De la redención claro. del samurái. Exactamente. Entre comillas. No, eso no fue. Fue otra cosa. Fue la destrucción de un modo de ver el mundo tradicional. De una tradición. ¿Sí? Sí, señor. Muy claramente. Literatura, Diego, rapidito. Sobre la Guerra del Paraguay, recomiendo Setembrada, de Eduardo Belgrano Rawson, una novela muy linda, que transcurre en un globo. El ejército argentino tiene un globo para ver el mundo, ¿no es cierto?, el mundo de las batallas, y ahí se ve la batalla de los niños. Sí, la de Costañú. La Costañú. Es decir, cómo el pueblo paraguayo está luchando. Muy buena novela. Segundo, sobre la Guerra del Pacífico, les recomiendo Diario a bordo del Huáscar, que es el relato real, no es una novela, es lo que se llama el libro de bitácora del capitán del Huáscar, que era el gran barco peruano, que va a luchar nada menos que con el almirante Arturo Prat Chacón, que es el héroe de la Marina chilena. Y sobre la Guerra de Secesión, yo no voy a recomendar una novela sobre la guerra, sino voy a recomendar que se lea Faulkner, ¿no? Directamente la herencia de todo el sur allí plantado. Y Jim Morrison, la gran escritora negra, lo aclaro porque en este caso persiste, sobre la mirada del negro en el sur, ¿no? Vos tenías también sobre la cabaña del tío Tom. Sí, ¿no? pero la cabaña del tío Tom es más que nada para entender la cuestión del esclavismo. Raíces, no me acuerdo el apellido del autor. Sí. La novela Raíces, que después se hizo una serie. Se hizo una en serie. los años 80, 90. Kunta Kinte. Kunta Kinte, ¿no? Sí, señor. Y para entender la cuestión del esclavismo. Claro. Y pienso, Seba, y dejo la pelota picando, para entender un poco las derivas del norte contra el sur, Stoner. Ah, Stoner. John Williams, creo. Sí, señor, exactamente. Stoner. Tengo acá. Stoner es una novela puramente, digamos, sureña, sí. sobre la materia del sur. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa con esa materia del sur? No somos muy sureños en este caso porque hemos bebido. Somos más del norte de Escocia. ¿Qué va a que Escocia es el norte. Claro, exactamente. Pero a la vez, ¿no es cierto?, se opone a, ¿no? Los señores de Kilt. Les proponemos entonces que piensen con nosotros estos temas y nosotros nos volveremos a encontrar el lunes que viene. Y seguiremos leyendo, Seba, como siempre. Digo, por supuesto. Gracias y disculpas por las desprolijidades técnicas si es que las hay. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós, gracias.